Bendiciones, queridos hermanos. Estamos una vez más en este discipulado online. Vamos a hacer en esta oportunidad la lección número 2, que el tema es de estar seguro. Así que les voy a pedir que abran su formulario en el link que tienen ahí en el video y lo abran en su celular para que juntos podamos hacer el discipulado en esta oportunidad. Colocan su correo electrónico, así de esa manera ustedes pueden volver a revisar su formulario después que lo han hecho. Colocan su nombre y apellido y vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 8, 38 y 39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí entonces dice la palabra de Dios que nada nos podrá separar, nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? No, no hay. Coloquen ahí en sus formularios, no hay. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 10, versículo 27-29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús nos ofrece según el versículo 28? ¿No? Dice en la palabra de Dios que nos da vida eterna, ¿no? Nos ofrece vida eterna. Vamos a colocar eso. Vida eterna. ¿Quién da la vida eterna según este pasaje? Jesús. La otra pregunta dice, ¿puede terminar algo que es eterno? No. El tiempo del verbo dar es presente y esto indica que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, según el versículo 28, ¿cuándo pereceremos? Jamás, eso dice. Si leemos nuevamente el versículo, dice, y no perecerán jamás. Entonces, según este versículo, mientras estamos en las manos de Dios, jamás pereceremos. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? No, no hay posibilidad. Mientras estamos en las manos de Dios, no hay posibilidad que alguien nos arrebate. Ahora esta siguiente pregunta es interesante. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Yo creo que la respuesta sería nosotros mismos. Nosotros mismos que tenemos libre albedrío, tenemos la libertad de seguirle o rechazarle. Entonces, si alguien puede sacarte, eres tú mismo, alejándote de Dios, volviendo atrás, tú mismo te sales de la protección del Padre. Entonces, la respuesta sería uno mismo. Uno mismo puede ser el causante de alejarnos de Dios, hasta perder la fe. Hay personas que no han cuidado su salvación. La palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestra salvación.
sea, la persona, una vez que ha conocido a Dios, a veces puede apartarse de la fe y obviamente perderlo todo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Entonces, ¿qué dice el versículo? Nos ha sellado, dice, ¿no? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso dice este versículo. Fuimos sellados, le pertenecemos a Él. ¿Cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo fuimos sellados? Desde que aceptamos a Cristo, ¿no? Cuando hemos oído la palabra, cuando hemos creído en Él, como dice aquí, habiendo creído en Él. Cuando creímos en Jesús. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía, eso significa arras, de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Tienen una tareita para leer con calma, ahí un apéndice con varios versículos, que yo les pido que lo lean con calma. Cada versículo es muy importante de lo que dice la palabra de quién soy en Cristo. Cuando uno lee estos versículos tan preciosos de que somos hijos de Dios y demás, realmente la pregunta es, ¿nos da confianza? Sí, nos da confianza de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Muy interesante. La pregunta es, si tienes al Hijo, ¿usted tiene vida eterna? ¿No? Eso dice. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuándo? Tenemos al Hijo. Sí, porque tengo al Hijo, ¿no? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice que tienes vida eterna. ¿Cómo puedes saber si tiene vida eterna o no? ¿Cómo puedes saber si tienes al Hijo? ¿Cómo puedes saber si tú tienes al Espíritu Santo? Esa es una interesante pregunta. ¿Cómo sabes que tienes a Jesús en tu corazón? ¿Sabe? La palabra dice, por los frutos los conoceréis. Tú tienes al Hijo porque tienes deseo de conocer más a Dios. El hecho de que estés haciendo este curso es porque tienes al Hijo. Si no tuvieras al Hijo, al Espíritu Santo, no te interesaría para nada las cosas de Dios. Estarías haciendo otras cosas. En cambio, como tú tienes al Hijo de Dios, es lo que te impulsa a buscar a Dios. Es lo que te impulsa a buscar, a orar, a leer su palabra. Esa es la señal de que tienes al Hijo de Dios, cuando tú tienes ese deseo de buscarle. Entonces, sí, porque tengo deseo de buscar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Es interesante este pasaje que dice aquí en Romanos, capítulo 6 del 1 al 2. Y aquí está hablando Pablo de que es verdad, recibimos la salvación por gracia, pero ahora ¿qué tengo que hacer con mi vida? No puede estar la gracia y el pecado. No podemos vivir, disfrutar de la gracia y disfrutar del pecado. No se puede. Como hijos de Dios hemos dicho también que mis obras son importantes y fuimos creados para buenas obras. Entonces, debemos nosotros vivir como a Dios le agrada y esforzarnos para ser cada día mejores. Entonces, según este versículo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque no puedo vivir con la gracia o vivir en gracia, ¿no? Como dice aquí, vivir en gracia y con el pecado. No puedes vivir. No pueden estar las dos cosas juntas, la gracia y el pecado. No. Si tú estás viviendo en la gracia de Dios, tienes que buscarle a Dios y agradarle a Él. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la pregunta, de acuerdo a este versículo, dice: como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Aquí dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina. Porque me ama. Esa es la respuesta. Un padre que ama a su hijo lo corrige. Y estamos viendo en estos tiempos que el Señor nos está disciplinando a todos. Y es porque Él quiere que aprendamos muchas cosas en este tiempo. En Hebreos 12:10 dice así: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquello les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra de Dios dice que la disciplina no es nada bonito. La disciplina a veces es dura. Y en este tiempo estamos siendo disciplinados todos, pero es para nuestro bien. El Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman su nombre. Así que aprendamos cuando Dios nos discipline. Aprendamos en este tiempo de la disciplina de Dios, ¿sí? ¿Para qué me disciplina? Según este pasaje dice: para que participemos de su santidad. Eso dice este pasaje, para que participemos de su santidad. Por eso nos disciplina, para que cada día estemos de su santidad, disfrutando de su santidad. ¿Dios me da alguna alternativa? No es el deseo de que usted peque, pero como seres humanos que somos, estemos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Es importante entender que fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de luz. Y somos santos. La palabra santos quiere decir apartados para Él. No esa clase de santos que se conoce de que nunca se equivocan, no. Nosotros somos santos porque
fuimos apartados. Antes vivíamos en el pecado, en el reino de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de luz. Ya no estamos en el pecado. Antes vivíamos en el pecado. Ahora vivimos con el pecado. Todavía tenemos fallas, pero estamos en el reino de Dios. Cada día estamos buscando ser mejores. Así que ahí está la gran diferencia. Ya no vivimos en el pecado, en el odio, en la mentira. Vivimos en el reino de Dios. Cada día estamos luchando con el pecado. ¿Qué sucede si usted peca? Es importante entender que usted no pierde la salvación, pero sí su comunión con Dios. Estamos hablando de que estamos viviendo en el reino de Dios, ¿no? Y todavía fallamos. Entonces, no tienes que tener esa inseguridad de que hoy voy a perder la salvación, mañana la tengo, hoy la pierdo. No, el Señor sabe que tú te estás esforzando, sabe tus virtudes y defectos, pero ¿cuándo vas a perder la salvación? Cuando te apartes de la fe, cuando otra vez vuelvas al reino de las tinieblas. Pero no pienses que estando en el reino de Dios, si a veces te equivocas, no vas a perder la salvación. Tienes que ir rápidamente a confesar al Padre, ponerte a cuentas con Él. Pero vive tranquilo, vive con la seguridad de que estás en las manos de Dios, ¿no? Porque tenemos un Padre amoroso que ha provisto la salida para la tentación y también la manera cómo debemos acercarnos a Él si pecamos, ¿no? Eso vamos a estudiarlo más adelante. Para profundizar, 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues si por el fuego está revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí vemos una variedad de vidas cristianas. El Señor te puede usar en gran manera o te puede usar ahí, en tu trabajo o ahí en tu casa. Dios te quiere usar igual. Quizás vas a hacer cosas grandes para Dios o quizás cosas pequeñas, pero también son de mucho valor. Eso es lo que está diciendo acá. Quizás todos tenemos el mismo fundamento, pero tú puedes hacer cosas maravillosas o puedes hacer cosas sencillas como de madera, de hojarasca. El Señor dice que serás salvo igual, ¿no? O sea, vas a recibir recompensa, quizás no una gran recompensa como otros que han hecho tantas cosas maravillosas, pero tú también vas a recibir recompensa. Lo poco, lo mucho que tú hagas, hay una recompensa para ti. La pregunta siguiente es, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? Qué lindo sería que nuestra vida la aprovechemos para servir al Señor, que dediquemos nuestra vida a su servicio y que el Señor nos utilice en gran manera, y así también tendremos recompensa. Pero así, esfuérzate. En mi caso es una pregunta personal. Deseo gran recompensa. Bien, memorice, vamos a terminar con este versículo que dice en Juan 10, 27 y 28, por favor. Si juntos podamos repetir este versículo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, querido hermano, ten la seguridad de que tú estás en las manos de Dios, y no te salgas de las manos de Dios. Mientras estás en las manos de Dios, el Señor está contigo. Que Dios te bendiga.